Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo con la primera ponencia. Vamos a Ricardo Rivero. Ricardo, tenemos la suerte, porque hace ya unas semanas o meses cambió su lugar de ser el rector de la Universidad de Salamanca a seguir siendo catedrático de Derecho Administrativo, salmantino, castellano y leonés, y nos va a hablar de un tema que a todos nos llama mucho la atención ahora, que es el tema de inteligencia artificial, además unido a todo lo que es el derecho administrativo, con lo cual le doy paso a Ricardo, un fuerte aplauso para él y a disfrutar de su ponencia. Bien, buenos días. Muchas gracias, Enrique, a NUTCO, a la Diputación Provincial de Sevilla, también a Fundación Cajasol, que nos permite disfrutar de este auditorio, de este teatro tan fantástico en Sevilla, con una temperatura y un entorno maravilloso. Se me ha presentado como castellano y leonés de Palencia, pero en realidad yo tengo... La mitad de mis genes son sevillanos, ¿no? Mi abuela, mi padre... Mi bisabuelo fue director del Archivo de Indias, que es uno de los edificios que está tan próximos, así que me siento en mi lugar, muy vinculado a Andalucía. He puesto la corbata de la Diputación. Este color no es trivial ni casual, es deliberado, para hablar de inteligencia artificial, bueno, lo ha dicho el presidente, de uno de los desafíos de nuestro tiempo y uno de los temas de moda. Llevo ya 2 años investigando las consecuencias jurídicas y de gestión de la inteligencia artificial en el derecho administrativo y en la función pública, y todo lo que he escrito, que son ya un libro y 7 artículos, se encuentra disponible en mi web profesional. Cualquiera que quiera encontrar mucho más detalladas y pormenorizadas con la bibliografía, las conclusiones que voy a compartir esta mañana, las tiene ahí. La revista de Estudios Locales ha coordinado un fantástico número en el que se me ha dado la oportunidad de participar, muchas gracias, en el que publico un artículo sobre los informes de los habilitados y la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial preparar informes? Es el título que sugerí en su día y que ya he entregado y pronto se publicará. Y la revista de Derecho Digital e Innovación también ya ha publicado un número monográfico sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el que mi contribución se concreta en las obligaciones de los proveedores de sistemas y de los responsables del despliegue de los sistemas de inteligencia artificial, y eso incumbe también a las entidades públicas que utilizan para la prestación de sus servicios sistemas de inteligencia artificial, sistemas que tienen que ver con la atención al ciudadano, robots de atención al ciudadano que cada vez más ayuntamientos y entidades locales en general están desplegando, o otros sistemas vinculados con la gestión de personal, que tienen que cumplir las prescripciones del Reglamento de Inteligencia Artificial, aunque hay unos plazos de transposición, de aplicación de esa norma, pero hay que estar preparados y saber que, no se puede hacer cualquier cosa. Meses atrás colaboraba con el Gobierno de España en los grupos de trabajo que se crearon sobre la reforma administrativa, en lo relativo a los dispositivos de inteligencia artificial para la gestión pública, y ya advertía en las conclusiones de ese trabajo, en las comisiones creadas, que el Reglamento Europeo limita las posibilidades de utilización de la inteligencia artificial o establece requerimientos sobre cómo utilizar esas posibilidades. Pero, llevamos mucho tiempo, llevamos 50 años, ¿no? Yo he utilizado los referentes de 2 grandes investigadores, para algunos serán conocidos, son Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, y Caspar Sunstein, el profesor de Derecho Administrativo y el jurista más importante del mundo, por su impacto científico, y los dos, además el primero en cierto modo maestro del segundo, ambos vinculados a la Universidad de Chicago en su Facultad de Derecho, fueron y es gran defensor de la inteligencia artificial en sus aplicaciones a la administración pública y el derecho administrativo. Herbert Simon es uno de los padres de la inteligencia artificial, también economista, y
antes de todo, funcionario local. Empezó como planificador en ayuntamientos y evolucionó hacia la teoría de la decisión. Son muy conocidos sus libros clásicos sobre la racionalidad y el comportamiento administrativos, y terminó siendo uno de los padres de los sistemas de inteligencia artificial. Así que un gran defensor. Es muy recomendable la lectura de sus memorias, aunque hoy sería un libro censurado, porque entre otras cosas dice que logró todos sus éxitos trabajando un promedio de 60 horas a la semana. Eso está muy mal visto. Y también cuenta un romance extramatrimonial, lo cual en una biografía académica tampoco es algo muy canónico. Caser Sunstein, que es el profesor de Derecho más influyente del mundo en este momento y fue el gran asesor del presidente Obama en sus políticas de regulación y de intervención pública, también es un defensor del uso de los algoritmos para el gobierno, porque ambos parten de un concepto que es muy importante en la teoría económica y en la gestión pública de nuestro tiempo, que es la racionalidad limitada. Las personas, plantea esta idea de racionalidad limitada, estamos muy condicionadas por sesgos, cometemos errores, tenemos prejuicios y eso explica muchos fracasos en las políticas públicas. He puesto esta imagen del cubo de basura porque es la metáfora que utilizaba Herbert Simon para explicar la racionalidad limitada. La idea del cubo de basura es una explicación de los procesos de toma de decisiones en las instituciones públicas, ¿no? Se organizan reuniones que se llaman tormentas de idea, en las que cada uno va arrojando al cubo de basura sus ocurrencias y al final de esa tormenta de ideas, de esa confluencia de ocurrencias, surge una decisión. Y esas decisiones que se producen de tal forma son subóptimas desde todos los puntos de vista. Entonces, la corrección de la imperfección humana pasaría, según las teorías de Herbert Simon, que es uno de los padres de la inteligencia artificial y surgió, se formó en la administración local estadounidense por la sustitución del ser humano por los algoritmos. Esto lo defienden los más sabios entre los sabios. Bueno, es una buena idea esto de reemplazar a las personas por máquinas en los procesos de decisión y en la gestión pública, en las políticas públicas, es una buena idea. Este es el objeto de mis reflexiones y de mis últimas publicaciones en los últimos 2 años, porque antes de esos trabajos sobre el Reglamento Europeo y sobre los informes, he publicado 2 estudios sobre los riesgos y los límites del reemplazo de los funcionarios por los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, señalando los límites constitucionales y legales. Me referiré brevemente a esa cuestión esta mañana y la traté en Valladolid, a ese reemplazo, que sí es el gran reemplazo que vamos a vivir en los próximos tiempos, porque se habla de millones de puestos de trabajo en la administración pública reemplazados por los sistemas de inteligencia artificial. Yo sigo defendiendo, soy un gran creyente, sigo defendiendo el factor humano, porque creo que las personas somos capaces, las personas reflexivas, las personas conscientes, las personas responsables, somos capaces de reconocer nuestros propios errores, algo para lo que los sistemas de inteligencia artificial no están entrenados, ¿no? El concepto de error, el concepto de desastre, equivocación de concepto, de marco, no está en los sistemas de inteligencia artificial. He elegido 2 grandes personalidades de la gestión pública contemporánea y para mí son modelos ejemplares, ¿no? El primero es Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN, tiene un trabajo importante por delante, pero está aquí en esta diapositiva porque él presentó su dimisión como primer ministro holandés. Y se sometió al escrutinio de las urnas y volvió a ser elegido. Y hoy es el secretario general de la OTAN. ¿Y por qué presentó Mark Rutte su dimisión como primer ministro? Pues por el fallo de un programa de inteligencia artificial. Eso precipitó la caída del gobierno holandés hace unos años. Porque un algoritmo que detectaba, que se había diseñado teóricamente para detectar fraude en las ayudas sociales, se comportó, conforme demostró una abogada de origen español,
se comportó con un sesgo discriminatorio de origen racial y geográfico, perjudicando a miles de familias en Holanda y llevándolas a la ruina. El algoritmo, la inteligencia artificial llevó al gobierno holandés de Mark Rutte al desastre. ¿Y qué hizo Mark Rutte? Dijo, nos hemos equivocado, ha sido un desastre, y rindió cuentas y presentó su dimisión. Eso no lo haría la máquina seguiría llevando a las personas a situaciones difíciles. Y la otra es Jacinta Ardern. A mí me encanta lo que hizo Jacinta Ardern, porque esta señora, que era la primera ministra de Nueva Zelanda, dijo, estoy cansada, me voy. Quiero cuidar a mi hija, quiero cuidar a mi familia, ya no me siento en condiciones de seguir asumiendo la gestión pública, y entonces, pues, lo dejo. Dejó el poder en su nivel más alto. Bueno, no es algo muy común, no ocurre todos los días, pero a mí me parece una lección maravillosa de humanidad. Ninguna máquina, ningún sistema de inteligencia artificial diría, mira, me voy porque esto que ocurre a mi alrededor, lo de dentro, lo de fuera, lo de los marcos normativos, lo de las organizaciones, requiere un nivel de atención, de dedicación y de sacrificio que no estoy dispuesto a realizar. No en este momento. Y si una persona no se encuentra en condiciones de realizar una tarea, pues lo mejor es que lo deje. Bien, y eso hizo Jacinta Ardern. ¿Lo haría una máquina? Hay valores en el ser humano que diferencian sus capacidades radicalmente de la inteligencia artificial, y se está poniendo demasiado énfasis en las ventajas, eficiencia, imposibilidad de corrupción, economía, reducción de costes, y descuidando este factor humano que es tan importante. Por otro lado, yo creo que no se están tomando las decisiones adecuadas en materia de personal, en función pública, a la vista de ese gran reemplazo que se nos anuncia, lo dicen todas las consultoras, y cuantifica en millones de puestos, ¿no? Aquí he elegido dos imágenes curiosas. El primero es un chiste, está en inglés, ¿no? Pero el robot le dice a la funcionaria que gestiona la búsqueda de trabajo que está buscando un puesto un poco simple y repetitivo, ¿no? Creemos que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial solo sirven para realizar tareas muy cotidianas y muy sencillas, pero esto es ya mentira. Los primeros análisis que se hicieron sobre la utilización de la inteligencia artificial en las administraciones locales y en el resto de las administraciones señalaban que esa sería su utilidad. Pero la evolución de la inteligencia artificial generativa permite que ésta sustituya puestos de trabajo cada vez más cualificados. Entonces, aunque las primeras decisiones que se están tomando en materia de personal se refieren a servicios básicos como la atención a los ciudadanos, vamos a experimentar en los próximos años cómo la situación de ocupación del espacio por parte de estos sistemas en ámbitos técnicamente más complejos. Pongo la imagen de Robocop porque esto ya es una realidad. Ya hay ayuntamientos en el mundo que están utilizando robots para el ejercicio de funciones policiales, y la policía predictiva mediante algoritmos lleva siendo el mecanismo de reducción de los delitos en muchos municipios de todo el mundo hace 20 años. Los sistemas inteligentes para anticiparse a la comisión de delitos y garantizar la seguridad, con lo que ello puede comportar desde el punto de vista de la reducción de costos en ámbitos como policías locales, no sé si es un costo importante o no, la policía local, pero ese es un ámbito donde podría, no sé si he dicho algo inconveniente, pero bueno, quiero decir que se está observando solo la punta del iceberg de las posibilidades reales que tiene. Y hemos hecho algo sobre las RPTs, es decir, incluso en esos puestos tan simples, repetitivos, se está anticipando
que dentro de 10 años no se va a necesitar, o que lo que vamos a necesitar son perfiles que estén preparados, cualificados para verse asistidos por la inteligencia artificial. Yo no he visto todavía ni una sola RPT que anticipe esta situación, porque hay, ¿saben cuál es la fuerza más poderosa de la administración? Se llama inercia. La inercia, y al menos impide la parálisis, ya es algo. Porque si se para la bicicleta, sabemos lo que ocurre. Pero ni en las RPTs, ni en los procesos selectivos, ni en las ofertas de empleo se está teniendo en cuenta este fenómeno. Y otra vez nos encontraremos dentro de 10 años con muchas personas en las administraciones que tendrán que adaptarse a estas nuevas posibilidades, y a lo mejor tenemos sistemas que utilizan otras organizaciones que hacen las tareas que están realizando los empleados públicos que hemos seleccionado y son innecesarias. Lo que necesitamos son perfiles capaces de aprovechar las posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas. No quiero tampoco ser alarmista ni exagerado en mi planteamiento de la cuestión, pero las consecuencias de la entrada de la inteligencia artificial en la administración pública y en la función pública serán drásticas. Son de gran alcance. No es como la llegada de los ordenadores. Esto tiene una proyección muy superior. Y los análisis que nos interesan son los cuantitativos. Y los cuantitativos hablan de millones de puestos de trabajo en el sector público. Bueno, es paradójico que nadie esté alarmado por esto, ¿no? Aquí he elegido dos imágenes, una es la de Lud. Lud era el líder de los luditas, el ludismo. El ludismo fue un movimiento del inicio de la industrialización en Inglaterra, cuando los obreros que se veían perjudicados porque las máquinas afectaban a sus condiciones de vida, rebajaban sus sueldos y, por tanto, amenazaban el bienestar de sus familias y perdían sus trabajos por esas máquinas, entraban en las fábricas y destruían las herramientas, ¿no? Estos eran los luditas. Pues yo no sé por qué no hay un movimiento ludita en el mundo hoy, ¿no? Aquí este chiste reciente, no es la sociedad ludita en Londres y pone: disculpen, debido a la pandemia todo se hará online. Hasta los luditas se han hecho tecnófilos. ¿Por qué? Porque la diferencia con lo que ocurría al inicio de la revolución industrial es que ahora no percibimos, los sindicatos de la función pública no han dicho absolutamente nada de esto todavía, y es porque no perciben que la inteligencia artificial vaya a afectar a las condiciones ni a los salarios. La amenaza no se considera inminente. Esto explica la ausencia total de una reacción ludita. Y efectivamente puede ser así. No se está produciendo una pérdida de puestos de trabajo muy acusada en los países que van más avanzados en la introducción de la inteligencia artificial y su protagonismo creciente en los mercados de trabajo. Hay una destrucción de empleos, pero creación de otros, y por supuesto tampoco se observa en otros países del mundo una reducción de los salarios en comparación con el coste de la vida. Eso no es igual en todos los países. Hay países donde los salarios han crecido hasta un 30% por encima del crecimiento del coste de la vida, y otros países donde los salarios pues no han crecido tanto o han decrecido en relación a la subida del coste de la vida. Pero, en todo caso, como esto tiene que ver con la productividad, y la productividad está directamente correlacionada con la utilización de las nuevas tecnologías, no parece una buena idea para mantener la calidad de vida oponerse a la tecnología, porque los efectos podrían ser contraproducentes. Además, los luditas fueron... ya nadie se acuerda de los luditas.
Uno puede decir, yo soy ludita, pero le van a mirar un poco raro, ¿no? Y todo el mundo se va descargando en sus móviles ChatGPT y otras aplicaciones para que les haga el trabajo. Sobre esto he publicado un artículo en prensa recientemente, ¿no? Digo, ¿por qué la gente no se revuelve contra la inteligencia artificial? Pues porque cuando aprenden que les puede hacer sus tareas, cosa que todos los estudiantes jóvenes de este país saben hace mucho tiempo, y no todos los profesores saben. Cuando uno sabe que ChatGPT le puede hacer un recurso administrativo y lo hace medio bien, y un informe y una tarea para la asignatura de historia o de filosofía, y además escribe con sujeto, verbo y predicado, que es algo insólito en nuestro tiempo, ¿bien? Y sin falta de ortografía, ¿no? Entonces, nadie quiere ser ludita, no me quita el trabajo de momento, no hace que baje mi sueldo y además me puedo tirar a la Bartola, ¿no? ¿Cómo se van a revolver los trabajadores o los estudiantes contra la inteligencia artificial? Bueno, vamos a entrar a la parte más gris de la ponencia, porque esto era para demostrar con un poco de humor a los responsables de NUTCO que traerme no era tan mala idea. Y vamos a las cuestiones del BOE, ¿no? ¿Que hay límites en la normativa básica? ¿Dice algo la normativa básica sobre la inteligencia artificial? Pues nada. Que si la automatización de las decisiones administrativas, hay unos artículos, luego hay una ley antidiscriminación que se aprobó en un mes de julio y no se leyó nadie, claro, se publicó en el BOE hace unos años en el mes de julio y que establece prohibiciones a los sesgos de los algoritmos, es decir, el legislador español ha sido muy proactivo en el tratamiento de las cuestiones más amenazadoras de los derechos relacionados con la inteligencia artificial y lo ha introducido pues, en la ley Rider, esta sobre los trabajadores autónomos que llevaban pedidos a las casas, incorporó previsiones en esa ley antidiscriminación y en la ley de procedimiento administrativo. Pero la respuesta a la pregunta ¿está prohibido utilizar la inteligencia artificial en la administración pública en España o reemplazar puestos de funcionarios públicos por sistemas inteligentes? La respuesta es no. Se puede hacer. Se puede hacer en gran medida con pocos condicionantes jurídicos y se está haciendo porque basta con googlear las experiencias que están desarrollando muchísimas administraciones locales, las comunidades autónomas y el Estado, que va un poco más lento, pero ya se ha decidido a incorporar en muchos ámbitos, porque hay sectores completos de gestión pública, la seguridad social es el más estudiado, donde la automatización de las tareas y la sustitución de las personas, los funcionarios, por sistemas de inteligencia artificial comportaría reducciones de costos espectaculares, agilizaciones en la resolución de los procedimientos y todo tipo de ventajas, que por esto antes otros sectores, como el financiero, han acometido esos procesos de incorporación masiva de la inteligencia artificial. Entonces, no me voy a detener en las cuestiones más detalladas, ya he citado la fuente donde pueden encontrar mis trabajos sobre estas cuestiones. Yo no veo barreras legales. He intentado, como profesor, advertir la existencia de una reserva constitucional de humanidad en la combinación de los artículos 103.3 y 23 de la Constitución. El 103.3 habla de las garantías de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. Y el 23 establece un derecho fundamental al acceso a las funciones públicas para los seres humanos. Esto podría parecer un poco artificioso, pero si en el año 88 toda la doctrina estuvo discutiendo si los funcionarios podían ser sustituidos por laborales y el Tribunal Constitucional se tuvo que pronunciar sobre la laboralización de la función pública, parece un tanto extraño que ni siquiera pensemos
si millones de funcionarios pueden ser sustituidos por máquinas? Pero esto que ocupa el tiempo de un profesor de universidad, porque después de dar las clases y de viajar un poco para algunas conferencias, si no nos entretenemos pensando, pues corremos el riesgo de caer en la tentación y meternos en líos, entonces hay que investigar. No le importa a nadie, porque va a haber una declaración de inconstitucionalidad de la utilización de los sistemas inteligentes por parte de las administraciones públicas. Yo soy el que ha inventado esa idea y no me lo creo. Es solo un argumento para que alguien se pare a pensar. Y si algún día los representantes de los empleados públicos quieren poner condiciones a este proceso, pues digan, no, es que hay un señor en Salamanca que dice eso. Pero no es una verdadera barrera al proceso que vamos a experimentar todas las personas que estamos aquí. Tenemos que estar preparados para ello. Bueno, algo más ha hecho la Unión Europea. Tenemos un reglamento europeo de inteligencia artificial que se autodefine como la norma más avanzada del mundo, y es verdad que los chinos, que también están regulando ahora, no tienen escrúpulos en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial. Ya saben que tienen un sistema de puntos para premiar el comportamiento social de la gente, es un sistema de control absoluto que utiliza biometría y reconocimiento de emociones, perjudica los neuroderechos, vulnera los neuroderechos de las personas. En China van a por todas, como sistema de control social. Aún así están regulando porque dicen que quieren proteger algunos derechos, porque se han dado cuenta de que van demasiado lejos. En Estados Unidos hay leyes sobre corrección de los algoritmos y también hay leyes sobre utilización de inteligencia artificial que anticiparon en su día una orden ejecutiva del presidente Biden, lo que ha hecho la Unión Europea, que es aplicar la normativa de seguridad de productos industriales a los sistemas de inteligencia artificial. Eso lo hizo una orden del presidente Biden y lo hace el reglamento europeo. Básicamente, aunque hay mucha charlatanería con las cuestiones éticas, y las grandes compañías tecnológicas se están dedicando sobre todo a darle dinero a la gente que estudia la ética de la inteligencia artificial, y el hecho de que les den dinero a esa gente para mí es revelador, ¿no? Porque lo que les interesa es que se hable de la ética. En realidad lo que hace el reglamento europeo es someter a los creadores, los productores de estos sistemas y a sus responsables de despliegue y a quien las utilice, incluyendo las administraciones públicas, a cautelas similares a las que tienen que aplicar para la seguridad de los destinatarios de los productos otros fabricantes de productos industriales. Son regulaciones que ya existían para los ascensores o las camillas de hospital. Trata la inteligencia artificial como si fuera un producto o un servicio. Y ya hay mucha experiencia en la Unión Europea en cuanto a la utilización de estas técnicas regulatorias. Entonces, bueno, pues tampoco es algo tan novedoso, tampoco es algo tan distinto de lo que dijo Biden en su día. Aplíquense las normas de seguridad de los productos industriales. La cuestión de la responsabilidad está aún pendiente, necesita un desarrollo ulterior, las responsabilidades patrimoniales por los daños, la responsabilidad extracontractual, pero al menos ya tenemos definidas, y esta es la parte importante para las administraciones públicas, obligaciones de los proveedores y de los responsables del despliegue, que son aplicables indistintamente a sujetos públicos y privados. Esto vale para las empresas, pero también para cualquier administración que cree o despliegue un sistema de inteligencia artificial. Se establecen niveles de riesgo, hay sistemas de alto riesgo, hay sistemas prohibidos, ¿no? Todo lo que afecta a neuroderechos, es invasivo sobre la forma de pensar de la gente, y luego hay sistemas de alto riesgo, riesgo sistémico, y otros que tienen menor nivel de riesgo, y en función de los niveles de riesgo, los controles y las obligaciones, que pueden ser obligaciones predicables de una administración pública que utilice estos sistemas, son mayores o menores. Bueno, sería muy largo, no tengo tiempo, además quiero compensar las horas para que el resto de las ponencias puedan desarrollarse conforme estaba establecido.
Cualquier administración que vaya a utilizar un sistema de estos, y especialmente se trata de algo que vaya a relacionarse con los ciudadanos o gestionar recursos humanos, tiene que mirárselo y hacer un análisis previo de su impacto sobre derechos. Lo que dice el reglamento es derechos fundamentales, derechos humanos, intimidad, pero, bueno, en general, también igualdad para prevenir riesgos. Hay que hacer una auditoría previa, un informe, un filtro, un control previo de una evaluación del impacto de derechos del sistema que se va a utilizar. Claro que todavía las administraciones están preparadas para esto, pues que se lo hagan las consultoras especializadas o quien sea. Pero si no lo hacen, se pueden ver en la situación de Mark Rutte, y no van a volver después para ser secretarios de la OTAN. ¿Entienden? O sea, esto es como darle a un niño un mechero. No. Si se le da con cautelas, ¿no? Entonces hay que saber qué efectos sobre derechos, sobre la intimidad, sobre la igualdad, sobre, cualquier derecho fundamental puede tener el sistema que se está utilizando. Y me dirán, no, bueno, pero una vez ya una administración decide utilizar un sistema, no, ya hay sentencias por todo el mundo de anulación de sistemas que han utilizado administraciones, y también en España. O sea, se está haciendo un poco de manera inconsciente. Bueno, al final, el debate real va a ser entre Claude y ChatGPT. Bueno, ¿se va a utilizar la inteligencia artificial? Por supuesto. La inteligencia artificial se va a utilizar. Lo único que se va a dudar es si utilizamos este sistema o el otro. Porque ya hay quien dice, no, Claude es mucho mejor que ChatGPT como inteligencia artificial generativa, pero todos lo van a utilizar. A mucha gente le van a sacar los colores porque, como ocurría antes, pues se va a detectar que alguien ha hecho un informe o ha preparado una ordenanza con un sistema generativo, y eso es muy fácil de trazar, identificar, y así como antes los cortopegos se denunciaban, recuerdo el caso de un ayuntamiento que publicó un informe y había fusilado un artículo de un catedrático de Derecho Administrativo, pero de cabo a rabo, y salió en la prensa, y es un poco, pues, no, abochornante. Pero esto se va a utilizar sí o sí. Entonces es mejor que lo hagamos sabiendo cuáles son los riesgos y aplicando especialmente esos controles de protección de los derechos fundamentales que están previstos en el Reglamento Europeo. Pero debemos tener siempre presente, y termino con esto, esta es una imagen que encontré en internet que me parece bonita, ¿no? Me parece bonita porque dice que esta es la jerarquía de las capacidades humanas en el trabajo, de más comunes y más valiosas. La obediencia la tienen los sistemas y la diligencia también, incluso pueden desarrollar experiencia, pero nunca van a poder desarrollar iniciativa, creatividad y pasión. Eso que ha dicho el presidente de la Diputación de Sevilla sobre el empleado público ejemplar, ¿no? Bueno, lo del salario emocional, pues habrá opiniones para todos los gustos, pero yo sí comparto con él en que lo que necesita la gestión pública, y hay que decirlo en este segundo Congreso Nacional de Gestión Pública, es motivación, iniciativa, creatividad y pasión. Porque para poner sellos en papeles ni siquiera necesitamos inteligencia artificial. Un mono podría hacerlo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que una administración pública consiga sus resultados y funcione bien? Personas que tienen esas capacidades. Esas capacidades. De hecho, las de abajo suelen llevar al desastre. Bien, porque se levanta un día el responsable con una ocurrencia y todos le siguen. Porque nadie le dice, bueno, quizás... Y eso es lo que lleva al desastre a las organizaciones. No necesitamos personas obedientes, las máquinas son obedientes. Sí, necesitamos personas que estén alineadas, eso lo comparto, ¿no?, con los objetivos institucionales, pero sobre todo necesitamos personas motivadas, con iniciativa, con creatividad y con pasión, y eso las máquinas tardarán mucho en desarrollarlo, porque solo se tiene eso si se tiene otra característica humana, que es la capacidad de equivocarse, de repensar las cosas, de decir no,
como hizo Jacinta Ardern en su día, esa mujer tan admirable, ¿no? Yo creo que es la persona más valiente de la gestión pública de nuestro tiempo y de, bueno, hacer lo que ella dijo cuando dejó el puesto. Dijo, necesitamos una gestión pública con empatía. Y esa es la cualidad humana por excelencia. Muchas gracias. Bueno, marcho. Justo, te he cumplido el tiempo. Sí, da gusto un ponente además riguroso con su tiempo. La siguiente mesa es la mesa de los habilitados, ¿no? que llamamos. Pues llamando al escenario a Jesús